Amén. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 22, perdón. Santiago capítulo 1, versículo 22. Cuando lo tienen me dicen amén todos. Amén. Amén, hermanos. En esta mañana quiero poder hablar que nuestro tema es cristianos más allá de un domingo. Cristianos más allá de un domingo. Diga conmigo, cristianos más allá de un domingo. Amén. Dice la palabra del Señor, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Diga conmigo, tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muchos cristianos viven un cristianismo dominical, hermanos queridos. Pero lo que el Señor nos está hablando en esta mañana y nos quiere hablar es que tenemos que entender y comprender, querido hermana, querido amigo que nos visitas por primera vez a la casa del Señor, es que nuestra vida en Cristo, el cristianismo no puede ser tan solamente un evento del domingo, sino es una vida en un estilo de vida, es un estilo de vida con el Señor. En el domingo los hermanos, los cristianos, venimos, adoramos al Señor, lloramos en la presencia, tomamos en ese momento un compromiso, decirle que vamos a cambiar, vienen los sentimientos, vienen las emociones, pero luego viene el día siguiente, luego volvemos otra vez a ese mal carácter, otra vez volvemos a esas mismas prácticas pecaminosas, otra vez volvemos a las mismas decisiones equivocadas. ¿Verdad, hermano? Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Entonces no pasa. Y la pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es una pregunta clave que podríamos hacernos en esta mañana, es que no pasa por el tema de que solamente cantamos el día domingo, y eso está bien, cantamos, adoramos el domingo, pero el problema es ¿qué hacemos al día siguiente? Es cómo vivimos al día siguiente, cómo vivimos durante la semana. De eso se trata, hermanos, y de esto quiero hablarte en esta mañana. Cada uno de nosotros tenemos que tener claro que el cristianismo no es un evento. Diga conmigo, no es un evento. Dígale a su hermano, el cristianismo no es un evento, sino es una identidad. Dígale a su hermano, el cristianismo no es un evento, sino es una identidad. Todos tenemos una identidad. El domingo puede ser un evento, podemos estar aquí reunidos, adoramos, lloramos, nos quebrantamos, como les decía, y le hacemos promesas, Señor. Te prometo, Señor, cambiar. Te prometo, Señor. Pero hay algo importante que a través de su palabra el Señor nos va a hablar en esta hermosa mañana. Y quiero que vayamos a Lucas, en el capítulo 9, versículo 23. Encontramos esta porción de la palabra de Dios poderosa que habla a nuestro corazón. Porque el Señor quiere una transformación, el Señor quiere un cambio profundo desde lo interior de nuestro ser. Eso quiere el Señor de nosotros en esta mañana. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué dice? Sígame. Usted sabe que el Señor nuestro Señor Jesucristo llevó la cruz a favor de todos los hombres. Y aquí viene una discusión que tiene el Señor con sus discípulos. Usted ve el versículo del capítulo 9 de Lucas 9:22. Miren lo que dice en Lucas 9:22. Diciendo, diga conmigo, es necesario. Diga conmigo, es necesario que el Hijo del
parezcan muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. No entendían sus discípulos. Y le dice el Señor, es necesario, le dice. Igual lo dice el Señor en esta mañana, es necesario en esta mañana. No hay manera, no hay opción, hermanos. Es el requerimiento del discipulado. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta mañana? Ese es un requerimiento del Señor. Es necesario, hermanos. Es necesario. No hay opción, porque es un requerimiento. La cruz significa negación al ego, hermanos. La cruz significa muerte al ego. La cruz significa muerte al orgullo. Pero Jesús nos está hablando que ahora había otra cruz que el hombre tenía que llevar por Jesús. Que si una persona quiere venir a Cristo, tiene que llevar su propia cruz. Tenemos que llevar nuestra propia cruz. Y aquí hay tres requisitos. Tres requisitos del discipulado. Tres requisitos. Como te dije en la mañana, hace unos minutos. Es decir, no se trata, hermanos, de vivir como cristianos un domingo, sino vivir como hijos de Dios todos los días de la semana. Y tenemos que comprender que ir a la iglesia no nos convierte en discípulos, hermanos. No nos convierte en discípulos. Ser discípulo significa estar dispuestos a tomar nuestra cruz todos los días. ¿Cuántos están dispuestos a tomar su cruz? Y aquí nos habla el Señor que hay tres requisitos a través de esta porción de la palabra. La primera palabra, un primer requisito es que la persona tiene que negarse a sí misma. Dígale a su hermano, tenemos que negarnos a sí mismo. Tenemos que negarnos a sí mismo. El hombre tiene la tendencia, hermanos, de ser indulgentes consigo mismo, que quieren hacer lo que quieren hacer lo que le da la bendita gana. ¿Es verdad o no? Yo soy así, yo hago así, a mí me gusta y así lo hago, y así tiene que hacerse a mi manera. Es una persona indulgente, llena de sí mismo, que quiere hacer las cosas a su manera. No le importa la demanda egocéntrica, como dice la pastora Nercinda. Pero nosotros como creyentes ya no somos esos hombres indulgentes. Ya no somos esos hombres indulgentes. Porque tenemos que dejar nuestros apetitos, nuestros deseos. Tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso que la cruz significa no solamente un objeto, es un símbolo de muerte, hermanos. Es morir al yo, es morir al ego, es morir al reconocimiento, a la vanidad, a la jactancia, al orgullo, a la falta de perdón, al resentimiento, al odio, al chisme, a la envidia. Esto es de morir. Por eso la palabra dice, la persona tiene que negarse a sí misma. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tenemos que negarnos, hermanos. Y número dos, la persona tiene que tomar su cruz todos los días, hermanos. Todos los días. ¿Sí dice la palabra o no dice la palabra? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? Y tome su cruz cada día. Todos los días tenemos que cargar nuestra cruz. Hay momentos difíciles, circunstancias, momentos que vamos a vivir, momentos que a veces queremos abandonar, pero cuando uno se entrega al Señor, el discípulo, un verdadero discípulo de Dios, carga su cruz todos los días. No importa si vienen las circunstancias, los problemas, las dificultades, si viene la enfermedad, si viene la escasez, si venga lo que venga, hermanos, porque usted está en Cristo Jesús. Usted ha muerto para Cristo y usted ha resucitado para Cristo, muerto para el pecado, pero vivos para el Rey de Gloria. Esa es la ley esta mañana. Estamos muertos, por eso tenemos que cargar nuestra cruz todos los días. Sí, Señor. Y el tercer requisito, como dice la palabra del Señor, como dice Lucas 9:23, la persona tenemos que seguir a Jesús. ¿Y cómo lo seguimos a Jesús? ¿Cómo seguimos al Señor? Haciendo su voluntad.
obedeciendo, siendo obedientes al Señor, caminando en obediencia. Eso quiere Dios de nosotros, eso quiere Dios de la iglesia, que seamos obedientes, que hagamos su perfecta voluntad. Tres cosas te he hablado. Primero, tenemos ¿qué cosa? Negarnos a nosotros mismos. Segundo, ¿qué cosa tenemos que hacer? Cargar nuestra cruz todos los días, hermano, todos los días. Va a haber situaciones, pero tienes que cargar tu cruz porque es necesario que tenemos que padecer por nuestro Señor Jesucristo. Aunque nos dio la victoria, pero va a haber momentos que tenemos que cargar la cruz. Sí, Señor. Y la cruz es muerte al yo, al egoísmo, al resentimiento, a la amargura, a la venganza, al odio, al rencor, a la falta de perdón, a los sentimientos malos, a la jactancia, a la soberbia, a la vanidad, a los deseos de este mundo, hermanos, porque eso es lo que sigue el hombre. El hombre sigue los deseos de este mundo. ¿Cuántas veces uno ha querido poder ir a tantos lugares, pero la responsabilidad es, en primer lugar estás tú, Señor? Hay una palabra preciosa y maravillosa, hermanos. Es una palabra que el apóstol Pablo lo describe en Gálatas, capítulo 2, verso 20, que usted conoce esa palabra. Él había entendido que su discipulado era un discípulo de Dios. Cuando tenemos un llamamiento, un llamado por parte de Dios, lo que tenemos que hacer es seguir las pisadas de Cristo. Y él, una de las cosas que él entendió y comprendió es que él estaba muerto para sí mismo. Y esto es lo que dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ¿qué cosa? Lo vivimos. Cuando habla en la carne está hablando del cuerpo. Ya no vivo en la carne o en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y por eso que Pablo sigue hablando en Gálatas 5:22, Gálatas 5:24. ¿Cuántos son de Cristo aquí en esta mañana? ¿Cuántos son de Cristo, hermanos? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Cuántos están comprendiendo que Dios es bueno y fiel? Pero tenemos que morir a nosotros, a nuestros deseos, a nuestros apetitos, a la vanagloria, hermanos. El hombre quiere vanagloria, quiere reconocimiento, quiere aplausos, el orgullo, la soberbia, quiere que le reconozcas. Como decía Carlita, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y el que hace los milagros, el que sana, el que ministra, el que libera, el que sana, el que hace prodigios, es el Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos del Señor. Por eso le damos toda la gloria y toda la honra, porque nadie le puede robar la gloria a Dios. Nadie le puede robar, porque Él es el que hace los milagros. Y ese Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y miren lo que dice el apóstol Pablo: pero los que son de Cristo, ¿qué hemos hecho, hermano? Los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos han crucificado a su carne? ¿Cuántos de verdad tenemos que crucificar, tenemos que morir a nosotros? Ese es un verdadero discípulo de Dios. Morir a nosotros, morir al yo, morir al egoísmo, morir al reconocimiento, morir a los aplausos, hermanos. Pablo entendió y comprendió muy profundamente en su llamamiento. Un discípulo que amaba a Jesús con sus actos, con sus hechos. Amén, así es. Es decir, no se trata, hermanos, de vivir como cristianos el domingo, sino de vivir como hijos de Dios todos los días de la semana. Y de esto nos está hablando el Señor en esta mañana. Miren lo que dice en Colosenses, capítulo 3, del versículo 5. Capítulo 3, del versículo 5 al 9. Dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tiene que morir. Si bien es cierto, estamos nosotros en la tierra, estamos aquí, pero dice la palabra de Dios que nosotros ya no pertenecemos a esta tierra. Si bien caminamos en la carne, pero dice la palabra de Dios que nuestras milicias no son terrenales, no son carnales,
si no son poderosas en Dios para derribar nosotros toda fortaleza. Y por eso es que cuando venga un argumento, cuando venga algo que está en contra del conocimiento de Dios, tenemos que ir a apagar ese fuego cuando viene a la mente esos pensamientos, llevándolo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Por eso dice que el Señor, juntamente con Cristo estamos crucificados. Juntamente con Cristo hemos muerto, porque Él nos ha guardado, dice que nos tiene guardado, nos tiene protegido. Que no tenemos que mirar a las cosas de este mundo, sino tenemos que mirar a las cosas de arriba, dice la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice, miren, a la iglesia de Colosenses, hace morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. La ira de Dios se va a encender, hermanos, cuando hay desobediencia de parte de un hijo de Dios. Aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los impíos, le está viendo a la iglesia de Colosenses. Y esta mañana nos está hablando el Señor a la iglesia Amistad Cristiana. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El verso 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Así estábamos antes, ¿verdad? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. 2 puntos, miren, note ahí, 2 puntos. ¿Qué dice, hermanos? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí hay que agregar chisme, odio, rencor, venganza, falta de perdón, sentimientos malos, envidia, celos, contienda, divisiones, disensiones. Que eso no le agrada al Señor. El verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojados del viejo hombre con sus hechos. Tiene que haber hechos y no palabras, hermanos. Por eso dice en 1 de Juan, en el capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Él, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? En santidad, era santo, puro. Él andó como en amor. Él andó en misericordia. Él andó en compasión. Él andó en justicia. Él andó en verdad. ¿Verdad? Él andó en un camino que nos enseñó y nos trazó para caminar en sus caminos que son buenos, perfectos, y que son agradables, que son santos, que son puros. Esos son los caminos que el Señor nos ha trazado para que nosotros podamos dar frutos. Por eso dice la palabra: por los frutos los conoceréis, dice la palabra, ¿verdad? Entonces hay personas que les gusta el ambiente del domingo en la iglesia, pero no les gusta la obediencia diaria con el Señor, sino que quieren seguir viviendo a su manera, aunque estén equivocados. Es decir, les gusta ser simplemente, como iniciamos en la palabra de Santiago 1:22, ser simplemente oidores, pero no hacedores de la palabra. El Señor nos está hablando en esta mañana, hermano. El Señor nos está hablando. Y te puedo ilustrar en Mateo capítulo 7. Usted encuentra esa porción de la palabra, habla de los 2 simientes, que el Señor habla a dos personas. Uno que es prudente, uno que oye la palabra y lo pone por obra. Y eso quiere Dios, que nosotros no solamente seamos oidores, sino quiere que seamos prudentes, que lo pongamos por obra. Para que cuando vengan los momentos de dificultad, los problemas, cuando vengan las lluvias, las tormentas, las tempestades, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los momentos más difíciles, estés parado en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y cuando vengan esos tiempos, esos momentos difíciles, ¿qué van a pasar? Van a chocar contra la roca, porque tú has edificado, has construido en el fundamento que es Jesucristo. Pero hay un insensato que escuchó la palabra, que fue un oidor y que no lo puso por obra lo que el Señor le había hablado. ¿Dónde hizo su casa? Lo fundó en la arena. Y cuando vengan los
problemas, cuando vengan las tormentas, cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias, cuando vengan las dificultades, cuando venga la enfermedad, cuando venga la escasez, cuando vengan los momentos difíciles del matrimonio, de relaciones con los hijos, es ahí donde los vientos te van a tumbar, te van a dejar abajo en el suelo. Entonces habla de dos personas, un hombre prudente y un hombre. El prudente es uno que oye la palabra y lo pone por obra, que es obediente. Ese es el que hace la voluntad de Dios. Es el que refleja su caminar, no solamente el domingo, porque el domingo aquí todos somos aquí santos. El domingo aquí todos tenemos alas. Pero el día lunes, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos, hermanos, el día lunes? Hacemos lo que queremos y nos olvidamos de la palabra, nos entró por acá y luego salió por acá. Miren lo que dice Santiago en el capítulo que estamos 23, 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y el verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como un negro. Usted se va al espejo, lo que está diciendo esta palabra es que usted se va al espejo, usted se mira su rostro, se ve y luego sale, y cuando sale se olvida quién es usted en su rostro. Eso es lo que dice la palabra. Usted acá sale alimentado con la palabra, sale santo, gloria a Dios, aleluya. Usted le adora, usted llora, usted dice, Señor, voy a cambiar, quiero ser transformado. Se emociona, vienen los sentimientos. Pero luego, ¿qué, hermanos? Entonces el Señor nos llama a no ser oidores, sino a ser hacedores de su palabra. Y Dios no quiere que nuestro cristianismo sea solamente una experiencia de la semana, hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos para ser cristianos más allá del domingo? Lo que necesitamos, número uno, necesitamos coherencia. Diga conmigo, coherencia. Coherencia en lo que creemos que se debe notar en la forma como vivimos. Dígale a su hermano, necesitamos coherencia. Lo que creemos se debe notar en la forma como vivimos. Y dice la palabra en Tito, capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, diga conmigo, pero con los hechos lo niegan, siendo, ¿qué cosa? Abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, hermanos. Dice, profesan conocer a Dios, conocen la palabra de Dios, hablan la palabra de Dios, predican la palabra de Dios, pero no viven conforme ellos están predicando la palabra de Dios. Profesan conocer a Dios, es que no han conocido a ese Dios real, a ese Dios verdadero, a ese Dios santo, a ese Dios puro, a ese Dios de misericordia. No han conocido a Dios. Por eso cuán importante es en nosotros, cuán importante es en nosotros poder tener coherencia con lo que decimos, hermanos, y con lo que hacemos. Eso me hace recordar, hace muchos años conversaba con mi hermano Gilberto, me contaba de un amigo que tenía y que predicaba la palabra y hablaba muy bonito, pero cuando estaba solo, dice que hablaba, usted no se imagina lo que salía de su boca: sacos, culebras, serpientes. Apenas volteaba por su carro, era tacita, ¿verdad, señor Tito? Y terminaba trompeándose con las personas. Entonces, ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es la coherencia con lo que tú predicas, con lo que hablas? ¿Qué coherencia hay ahí? No hay ninguna incoherencia, somos piedra de tropiezo por el mundo. Por eso que cuando uno comparte la palabra de Dios, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. No solamente el domingo, sino todos los días, hermano. Todos los días. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? No es lo que hacemos el domingo en la iglesia lo que define nuestro cristianismo, sino la forma como vivimos primeramente en nuestro hogar. Y aquí, hermanos, todos, aquí somos santos. Aquí podemos engañarnos,
podemos poner una careta, una máscara. Pero cuando estamos en nuestras casas, hermanos, la pregunta es, ¿cómo me comporto en casa? ¿Cómo nos comportamos en casa? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿O cómo trata la esposa al esposo? ¿O cómo trata los hijos a la madre o al padre? ¿O el padre cómo trata a los hijos? ¿Cómo respondemos cuando hay un conflicto, hermanos? Él es rencorosa, él es rencillosa, maltratas con las palabras, maldices, ofendes, levantas la mano. ¿Cómo somos, hermano? ¿Cómo somos? Cuando dicen amén, hermano. Amén. Sé que muchos nos miran con cara larga, pero esa es la palabra del Señor. Eso es lo que puso en mi corazón. Porque el Señor quiere limpiarnos. Quiere que nosotros seamos coherentes con lo que somos, hermanos. La iglesia por eso no te transforma, no te cambia. Aquí podemos ayudarte, para que tú te fortalezcas, pero eres tú el que tienes que tomar la decisión. Ser coherente con la palabra de Dios. No solamente ser un oidor, sino ser un hacedor de la palabra y que lo manifiestes y que se vean tus frutos, que se vea tu conducta. ¿Cómo le adoramos al Señor? Porque el domingo le adoramos, le alabamos. Y la adoración no solamente es cantarle. La adoración también es con nuestro comportamiento, con nuestra conducta. Cómo nos comportamos, cómo nos movemos en nuestra casa, en nuestro hogar, afuera, con los amigos, con la sociedad. Porque el Señor nos habla en su palabra que nosotros somos hijos y que debemos caminar, dice, sin mancha, para poder alumbrar en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, ¿cómo vamos frente a ellos que están en la perversidad, en la maldad? ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Ser coherentes con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con lo que predicamos, con lo que decimos. Si no somos piedra de tropiezo para ellos. Y dice la palabra, ay de aquellos que hacen tropezar a estos pequeñitos. Si lo dice, ¿verdad? La palabra. Lucas 17:2. Amén. Lucas 17:2. Si usted no me cree, la palabra lo dice, pues cómo me mira con incredulidad. Amén. Mejor fuera que se le atrase el cuello una piedra de molino y se lo regresa al mar al que hace tropezar a uno de esos pequeños. Santo. Entonces, ¿qué tenemos que ser, hermanos? Coherentes con lo que somos. ¿En qué gastas tu dinero? ¿Eres un buen administrador? ¿Lo administras adecuadamente? ¿Lo administras tu dinero para las cosas buenas? ¿O lo administras para hacer cosas malas? Que todavía tienes vicios, con el cigarro, con el trago, vas a los casinos. Todavía estás aquí en la iglesia, pero todavía haces cosas. Y luego viene el fin de mes y los recursos no te alcanzan y dices, no me alcanza el dinero. ¿Cómo lo estás administrando tu dinero? ¿Cómo administras? Tenemos que ser coherentes, hermanos. Puedes parecer cristiano el domingo, pero la forma como te comportas en tu casa, la forma como nos comportamos con nuestra familia, es lo que realmente eres delante de Dios. Eso es lo que demostramos delante de Dios, lo que somos delante de Dios. Y todos tenemos que trabajar. Y con esto no quiero decir que no hay cosas. Hay momentos que va a haber problemas. Hay momentos que va a haber dificultades. Hay momentos que va a haber obviamente situaciones. Pero no puedes vivir con el rencor, con la ira todos los días. Y estar amargado 2, 3 días, 4 días, 5 días sin hablarte con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Entonces no somos coherentes conforme a la palabra del Señor. Tiene que haber coherencia. Si el Señor dice que tenemos que perdonar y no perdono, eres incoherente, ¿no? Si dice que tienes que amar a tus enemigos y los odias y que quieres cobrar venganza y tienes resentimiento, tienes amargura en tu corazón, somos incoherentes, ¿o no? Tenemos que tener coherencia con la palabra de Dios. Ese es un hacedor de la palabra, el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la coherencia es cuando mi conducta confirma mi fe en Dios. Es cuando mis acciones confirman de verdad en quién hemos creído. Nuestras acciones tienen que reflejar a Cristo. Nuestro carácter tiene que reflejar a Cristo. Ese es el verdadero discípulo de Dios. Y número 2, necesitamos el carácter. Diga conmigo, necesitamos carácter. Necesitamos el carácter. Lo que somos cuando nadie nos ve. Aquí es algo importante.
Necesitamos carácter. Cuando nadie nos ve, hermanos, pero hay uno que sí te ve, que tiene 7 ojos y que ve todo, y a él no le puedes engañar. Y aquí en la porción de la palabra que quiero compartirte, en Mateo 6:6, Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién te ve en el secreto? ¿Quién lo ve en el secreto? Ahí no está el pastor, hermanos. Ahí no está tu esposo ni tu esposa. Ahí está Dios mirándote. Y eso es algo que tenemos que entender. Necesitamos el carácter. Y tenemos que comprender que el carácter del cristiano no se forma en público, no se forma en la iglesia, hermanos, sino que se forma en las decisiones privadas. Cuando tú estás con él, ahí no hay careta, porque tú estás con él, frente a él. En los momentos de soledad, cuando tú estás solo, cuando viene la tentación, cuando vienen las oportunidades de querer pecar. ¿Cuántas veces, hermanos, he tenido las oportunidades? Porque el enemigo conoce cuál ha sido nuestra debilidad. Y he peleado durante el día que me convertí y le entregué de todo corazón mi vida. El enemigo me ha atacado a través de ese telefonito y mandaban mujeres cuarentonas, mujeres de 25 años en el sauna. Imagínense, yo solamente le podía haber hecho así. No necesito ni siquiera mirarlo, ni siquiera mirarlo. La acción, el acto. Mi acción esa hubiese llevado a que había una puerta grande. Por eso es el carácter. Cuando Cristo entra, nos forma un carácter que nos forma en la santidad, en la pureza, de poder agradarle a nuestro Dios. Si no, seríamos incoherentes. Por eso necesitamos carácter cuando nadie te ve. El carácter es importante en nosotros. Ahora, ¿quién te puede formar ese carácter? ¿Quién te puede formar el carácter? El Señor. Cristo nos forma el carácter. Cuando tú lo buscas, cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú meditas en la palabra, cuando tú le entregas y dices: Señor, me rindo a ti, como hemos cantado, me humillo delante de ti, reconozco, Señor, que soy un pecador, que tengo cosas todavía que tienen que cambiar, reconozco que hay cosas todavía dentro de mí, Señor, pero tú eres el maestro, tú eres el alfarero, yo soy el barro, me pongo en tus manos para que tú, Señor, me diseñes, me restaures, me levantes y me formas el carácter del Señor. Que me hagas manso y humilde de corazón. Ese es el carácter de Cristo. El carácter del cristiano se demuestra cuando pudiéramos mentir, pero decimos hablar con la verdad. ¿Verdad? A veces nos quiere salir una mentirita. Nos quiere decir algo, dísele que no. O cuando estamos en casa, dile que no estamos. Esa palabra, digo, no. Mejor es que diga la verdad. Estamos acá y ¿qué es lo que quiere? ¿Verdad o no? Pudiéramos vengarnos, pero elegimos perdonar. Quisiéramos vengarnos de las personas que nos hicieron tanto daño, que nos marcaron y nos hicieron tanto daño, quisiéramos cobrar venganza. Pero ese es el carácter del cristiano, que tenemos que tener el espíritu de perdonador. Porque el que muere en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que Él ha derramado su amor sobre nosotros. Y ese amor es el que hace por su Espíritu que podemos perdonar, así como Él nos perdonó a todos nuestros agresores, a aquellos que nos agredieron. Pudiéramos odiar, pudiéramos tener resentimiento, odio, rencor. Me maltrató, me soltó esta palabra tan dura. Y lo más doloroso es cuando viene de la propia familia, hermanos. Pero ahí viene el carácter. El carácter de Jesús es donde nos hace entender que a través de su palabra yo tengo que perdonarlo. No porque se merezca, no porque realmente se merezca perdonarlo, sino porque es la voluntad de Dios que tengo que perdonarlo. Ese es el carácter de un cristiano. Ese es el hacedor de la palabra. ¿Cuántos dicen amén esta mañana, hermano? Amén. Pudiéramos pecar porque nadie nos ve, pero decidimos resistir la tentación, hermanos,
para agradar a nuestro Dios. Amén. Porque es ahí cuando estamos solos. Es allí. De repente estás con el celular y estás viendo pornografía. Dice que lo amas al Señor. Vienes el domingo, levantas tus manos, te adoro, te alabo, Señor. Te bendigo, lloras. Ahí estás. Pero estás con el celular ahí viendo pornografía. Viendo cosas que no te van a edificar. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es ahí el carácter del cristiano, cuando estamos solos. Pero hay alguien que sí lo ve, hermanos, que lo ve todo. Por eso el carácter se forma reconociendo esta verdad que nos declara la palabra de nuestro Dios. Y la verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, verso 22. Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Lo veo muy serio, hermanos. ¿Hay gozo o no hay gozo? Amén, hermanos. Marcos capítulo 4, verso 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo va a salir a la luz. No hay nada escondido, hermanos. El que tenga oído en esta mañana, oiga lo que el Señor nos está hablando. No es palabra del pastor, es palabra de Dios que quiere formarte, que quiere transformarte, que quiere cambiarte y que quiere darte el carácter de Cristo en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, para terminar en esta mañana. Dígale a su hermano, necesitamos constancia. Constancia, permanecer con convicción, no por emoción. Necesitamos constancia para permanecer por convicción, no por emoción. Necesitamos ser constantes por convicción, no por emoción, no por sentimiento, no por emociones. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Ya vamos terminando en esta mañana, hermanos. 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, miren cómo nos trata con tanto amor nuestro Señor. Así que, hermanos míos amados, ¿cómo tenemos que estar, hermanos? Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. No es en vano cuando tú vienes a la iglesia a tener un tiempo de oración los días de miércoles. No es en vano cuando vienes a ayunar, vienes a orar. No estás perdiendo tiempo, estás ganando mucha. Porque el Señor no es deudor de nadie. No es hijo de hombre para que mienta, es hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él ha dicho lo va a cumplir. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y todo lo que usted hace, los que vienen a servir aquí al Señor, los que limpian, los que vienen a limpiar su iglesia, su templo, usted va a recibir, hermano, bendición hasta que se sobreabunde. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Eso es prometido, que en la tierra vamos a ser bendecidos. Y que vamos a ser bendecidos porque vamos a pasar a la eternidad con el Señor. Ahí nos espera nuestra corona de gloria. Todos tenemos, aquí en la tierra nos va a bendecir, está escrito en su palabra. Los discípulos dijeron: Señor, hemos dejado casa, hemos dejado familia, hemos dado matrimonio, hemos dado hijos, hemos dado tierra, hemos dado todo. ¿Y qué nos vas a dar del Señor? ¿Qué vamos a recibir acá? Les habló que en esta tierra van a recibir multiplicado 100 veces más, ¿no, pastora Nercita? Lo más hermoso, que esto es terrenal, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Esto es temporal, pero lo más hermoso es que vamos a estar en la eternidad con Él. Estaremos en esa Jerusalén donde nos vamos a caminar por esas calles de oro, mar de cristal. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Porque Él vive en nosotros. Amén. Y si Él vive en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en Él, ser constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no solamente el domingo. Creciendo en la obra es
tener un tiempo para el Señor. Por eso la emoción de los domingos de la iglesia es buena, pero la constancia durante la semana es mucho mejor. La constancia es orar todos los días, aunque no veamos resultados inmediatos. Porque a veces oramos y decimos, no, pero el Señor no me escucha. No, hermano, el Señor está orando en silencio. El Señor te va a honrar. Tu oración tiene un peso grande porque sube al trono de la gracia y en su momento va a responder el Señor. No es en el tiempo tuyo, es en el tiempo del Señor. Se acumula todo lo que tú estás orando, todo lo que le estás pidiendo. Y por eso yo puedo decirte como testimonio, yo he venido orando, Señor, que sea un instrumento en la mano de Dios, donde manifiestes tu gloria con señales, con prodigios, con sanidades, con liberación, manifiestes tu poder, Señor, no solamente en palabras. Eso venía de años y no fue inmediato. Pero hoy el Señor está manifestando esa oración de hace muchos años atrás. No es una oración de hoy día, de mañana. Es una oración que viene de atrás. Y el Señor va a hacer lo que va a hacer. Por eso dice, cuando entres a tu aposento y en lo secreto, ¿qué va a hacer el Señor cuando estamos en el secreto? Dice que nos va a poner en público, nos va a honrar el Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Entonces, orar todos los días aunque no veamos resultados. Apartar tiempo todos los días a meditar en la palabra de Dios, en la Biblia. Tener tu devocional, tener un tiempo para el Señor. Dar el mejor tiempo para el Señor. Eso es ser constantes. Congregarme en la iglesia durante la semana como prioridad en mi agenda. No tiene que ser solamente un domingo. En la semana la iglesia tiene los miércoles de oración y propósito, traigan a familiares, amigos, gente que esté cautiva, gente que esté oprimida, gente que esté enferma, que aquí el Señor no va a sanar. ¿Cuántos creen, hermanos, que el Señor está haciendo la obra? Amén. Por eso tenemos que sacar tiempo para el Señor, para tener nuestro tiempo de devocionar, meditar en su palabra, seguir esperando en Dios sin rendirnos, confiando en sus promesas. El Señor va a cumplir sus promesas. Todos hemos recibido promesas. Yo tengo muchas promesas y que el Señor ha ido cumpliendo, y hay muchas que se van a cumplir todavía. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor es fiel y verdadero para cumplir sus promesas. Cuando Él ha prometido, Él lo va a hacer. Él es fiel y verdadero. No es hombre para que miente, hermanos. El hombre te miente, el hombre te puede ofrecer, el hombre te puede prometer, pero Dios, si te prometió algo, lo va a cumplir. Amén. Pero tú, para que aceleres esa promesa, para que se cumpla esa promesa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer, creciendo en la obra del Señor, siendo constantes, permaneciendo en Él, buscando su presencia, llenándonos de Él, viviendo conforme le agrada al Señor, siendo coherentes, teniendo el carácter del Señor y siendo constantes. Y quiero terminar en esta mañana. Más allá del domingo, más allá nos llama el Señor a una vida de coherencia, a una vida de carácter, a una vida de constancia, de permanecer siempre buscando su presencia. Porque el mundo no necesita más asistentes a la iglesia. Necesita discípulos que vivan, que lo crean, lo que tú estás viviendo. Necesita cristianos que reflejen a Cristo. No solamente el domingo aquí en la iglesia, que reflejemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todos los días. Entonces digan, yo quiero como este varón, lo que él tiene. Por eso un discípulo de Dios dice que vamos a ser reconocidos si nos amamos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Cuántos han entendido la palabra del Señor? ¿Qué nos ha animado, Señor? A cargar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos. ¿Qué más? Todos los días tenemos que llevar nuestra cruz. ¿Y qué cosa? Y seguir a Jesucristo. ¿Qué vamos a hablar al Señor? A través de su palabra, que tenemos que ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Tenemos que ser gente prudente, sensata, obediente, para que tú recibas de lo que tiene el Señor sus promesas. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Padre, te doy gracias en esta mañana.